Profe, buenas tardes. Hoy voy a explicar una ley y una política pública, ¿listo? Entonces, bueno, pero vamos a empezar con la ley 1381 del 2010. Pero antes de explicar esta ley, me es necesario también poder ir un poquito hacia atrás. Antes de que esta ley se estableciera, se estableció otra ley, que es también muy importante que ya la menciono, y antes de esta ley el único lenguaje conocido o que sí, reconocido era el castellano. Después de ese lenguaje y que poco a poco vino desarrollando, llegó la ley 1185 del 2008, perdón, donde dice que Colombia dice que las lenguas nativas las empieza a reconocer como un patrimonio cultural y a partir de eso es donde llega la ley 1381 del 2010, que es la que voy a explicar, que es donde dice la educación inclusiva. Al ver que Colombia ve las lenguas nativas como patrimonio cultural, eh, empieza a enfocarse bajo una educación inclusiva. Entonces ahí es donde viene esta ley, donde separa entre el reconocer, proteger y desarrollar, donde empieza a ver que no es solo una lengua, sino son varias lenguas y que esta nación empieza a verse como una nación multiétnica y pluricultural. Entonces, al ver esto, empieza a desarrollar el uso y el desarrollo de estas lenguas, donde no solo se establece el derecho de la lengua como reconocimiento, sino también el derecho de la persona que practica esta lengua como ese derecho, como de derecho en medio de la sociedad, que se establece, que se respeta y eh, empieza a, detrás de esto, a proteger a partir de brindarle unas herramientas y unos recursos para que estos grupos o estas lenguas nativas se fortalezcan. En aquel tiempo habían muchos grupos étnicos donde sus lenguas estaban de manera precaria, ya muy mal o en extinción. Entonces, eh, la nación empieza a brindarle herramientas y recursos para que aquellas lenguas narrativas que se encontraban en precariedad se empezaran a fortalecer y aquellas que se encontraban en extinción empezaron poco a poco a volver a retomar. Entonces, de esta manera fue que empezó a reconocer y a desarrollarse, pero también a empezar a involucrarlas en las aulas como algo de inclusión, donde no permitirían, o sí, la discriminación de raza, de etnias, de origen de etnias, de género, sí, como condición, alguna discapacidad, perdón, que no van a permitir la discriminación de nada de eso, sino que aún podamos ver las aulas como una educación inclusiva. Entonces, a partir de esto, empezaron a respetar y a cuidar estas lenguas donde estas personas, niños, jóvenes, adultos, pudieran desenvolverse y desarrollarse en diferentes espacios privados, diferentes espacios públicos, donde ellos pudieran hablar con la lengua, con su propia lengua nativa, como parte de ese reconocimiento. Pero también en muchos espacios se enfrentarían en donde no iban a reconocer esa lengua. Entonces vino un apoyo, más conocido como el intérprete, para que empezara a mediar esas situaciones. Si en algún momento la persona se encontraba en algún proceso jurídico, eh, como parte de lo que mencioné ahorita, no solo era el establecer y el defender la lengua nativa, sino también establecerle y reconocer ese derecho como persona. Entonces, al momento de que se encontrara en un proceso jurídico, eh, pedían que viniera un líder de su comunidad para que el juicio, el proceso legal que se está generando fuera con justicia, porque también se estaba estableciendo y se respetando el derecho como persona que se brinda dentro de esta nación, que era Colombia. Entonces ahí podemos empezar a ver cómo se empezó a establecer y a ver una educación, un respeto hacia la persona, hacia el lenguaje, pero también cómo empieza a verse como algo educativo, donde el Ministerio de Cultura empieza a brindarle diferentes herramientas y recursos, no solo para fortalecer, sino para generar herramientas como libros donde empezarían a escribir ese lenguaje, pero lo que iban a escribir nos permitiría brindar un conocimiento a toda la historia colombiana, por decirlo así, donde nos hablarían de sus
tradiciones y de su cultura. Y también vino a apoyar una herramienta tecnológica de la tecnología donde cómo se iba a transmitir, a llevar a cabo este lenguaje no solo era de una manera hablada, sino también de una manera visual, auditiva y audiovisual, que permitiría continuar defendiendo, fortaleciendo estos derechos de las lenguas nativas en los diferentes grupos étnicos. Eh, ¿Qué más? Algo muy importante, en el momento de la educación para el docente era necesario que el docente eh, supiera tener escritura de ese lenguaje y lectura de ese lenguaje, reconocer y entender eso. Pero algo también muy importante, que pudiera reconocer la cultura a cuál grupo iba a ir, a qué grupo étnico, para que se generara la educación de una manera más significativa, y si era necesario la compañía de algún intérprete, también le brindaban ese derecho por la ley que se estaba estableciendo. Se iban a brindar a los niños y a los espacios de educación las herramientas y recursos necesarios para que el lenguaje no menguara, se debilitara y pues, no una vez más predominara el castellano, sino aún se iba a continuar fortaleciendo, donde se hacía en equipo un líder social de la comunidad, varios líderes sociales, pero también el docente, donde entrarían en un como sumo acuerdo con qué intensidad se iba a fortalecer la lengua nativa, pero también sin desligar la lengua que se estaba generando, o más que generando, que se llevaba a cabo, que era la castellana, sin desligar, pero que sí iba como importancia el fortalecer más esta como patrimonio cultural, como grupos étnicos que se estaban reconociendo esta lengua, pero sin dejar esta a un lado. Y era obligación enseñar esa lengua en esos grupos étnicos por lo que se estaba estableciendo. Eso más o menos, como a grosso modo, no permitirían la discriminación, sino siempre defendiendo el que se empezara a reconocer y a fortalecer esta lengua, estas lenguas nativas. Eso más o menos como ley 381 del 2010. Pero algo que es muy contradictorio es esta política pública que vamos a encontrar ahorita, porque podemos ver cómo se estableció unos derechos, por decirlo así, desde esta ley para todos los grupos étnicos, pero también a su vez se están violentando. Entonces, esta política pública se desarrolla a partir de la educación para afrocolombianos del 2013. Los afrocolombianos han pasado por diferentes luchas. Una de esas primeras luchas fue su libertad, ¿verdad? Ellos fueron conocidos y vistos como esclavos, y más como esclavos vistos como un objeto. Eran lo más bajo visto en los niveles de sociedad, por decirlo así. Se encontraban no sé, ¿cómo se llamaba eso? Eh, sí, como los plebeyos, los campesinos, los esclavos. Ellos eran lo peor, por decirlo así, eran los blancos, los amarillos, los cafecitos y los negros abajo. Los negros no eran nada. Los negros eran pura mercancía, por decirlo así, desde ese punto de vista. Entonces ellos empezaron a librar una lucha muy fuerte. Y conoceremos aquí dos palabras. Una, que era cimarronismo, que eran aquellos negritos afrocolombianos que huían de la persona que los había comprado, huían y desertaban y se empezaban a vivir esa libertad, pero escondidos hasta que no para que no los vieran. Pero también vamos a encontrar esta palabra que se llama automanumisión, que eran aquellas personas afrocolombianas que trabajaban y recogían dinero y pagaban su propia libertad. Antes, esto se fue generando así poco, hasta que más o menos en ese entonces había una población como si 80-90% ya se encontraban viviendo y disfrutando de esa libertad, hasta cuando en el año 1851 se abolió la esclavitud. Entonces, digamos que el 10% que quedaba todavía bajo esclavitud fue liberado. Fue la primera victoria que el grupo étnico afrocolombiano tuvo, que fue la libertad como persona. Ahora se enfrentaba y se supondría que cuando se estableció la ley
1185 en 2008, que era que Colombia estaba poniendo como bandera de orgullo, viendo como patrimonio cultural todas las lenguas nativas, estaba también acobijando la lengua afrocolombiana como grupo étnico. Pero no, podemos ver que toda esta ley que ahorita que se explicó, en el papel se ve escrito que están los afrocolombianos, pero la política pública nos habla de que aún empiezan continúan bajo esa lucha, donde así como a los grupos indígenas se les eh, reconoció, se les protegió y se les desarrolló su lenguaje étnico y la importancia de su cultura y sus tradiciones como un conocimiento que aporta al enriquecimiento de la historia colombiana. Esto no se ve en el grupo de los afrocolombianos. Y los afrocolombianos bajo esta política pública pelean y piden que se les haga defender ese derecho. Que si en la constitución política hablan de que hay una educación cultural que permite el reconocimiento de sus historias, de su cultura, que se pueda establecer sobre ellos. Y viene y toman la ley 70 de 1993, donde dice dónde está la educación afro, desde la educación propia y desde la cultura. Y ahí podemos ver cómo ahorita se ve la cultura indígena como un grupo a respetar, donde dice hay que respetar su lenguaje, hay que respetar su cultura, hay que respetar sus como prácticas, sus tradiciones. Pero esto mismo no pasa sobre los afrocolombianos y ellos están peleando bajo esta política pública. Y dice, pero ¿por qué acaso no nos acobijó la constitución política bajo esta ley? Como un reconocimiento donde ellos dicen como algo, ay, perdón, como un patrimonio cultural, pero también donde dice la ley 7093 que es la educación propia y la cultura, que empiezan ellos a también a generar un conocimiento, pero como aquí es donde viene y conocemos una palabra nueva que es el racismo. Entonces cuando viene el racismo dice, ok, bajo la normativa, y viene aquí en el comienzo de esta política que dice, esto es un juego, hay una inclusión, pero a la vez hay una negación. En el documento nos hablan de una inclusión, sí, ahí está el grupo afrocolombiano, pero al momento de la aplicación no lo están violentando. Entonces dice, así como a los indígenas se les brinda un recurso, unas herramientas, una normativa para que la lengua, para que lo que ellos tienen como ancestralidad de educación bajo que nos enriquece a la historia colombiana y que se los llevan y se lo defienden, a nosotros como afrocolombianos no nos lo hacen. Está la normativa desde la Constitución, pero al momento de pedir y que nos brinden las herramientas, no nos las brindan. Entonces aquí es donde conocemos más como el racismo. Y viene esta segunda lucha, donde un grupo de afrocolombianos se levantan y dice, empezamos a pelear, empezamos a reclamar nuestro derecho, así como como se lo están dando a los grupos nativos indígenas. Nosotros como grupos nativos pedimos que se nos los respete. Entonces acá es donde dice que un grupo empieza a generar un campo de la epistemología a partir de sus discursos, sus ensayos, sus novelas y solo brindan una idea peleando bajo con una herramienta, por decirlo así. Pero su idea es la necesidad de una relocalización de los lugares donde se deben producir las ideas, las estrategias y los proyectos de educación. Mira, es tan importante que ellos dicen, hey, reevalúen esta importancia del conocimiento, porque nosotros como afrocolombianos también tenemos conocimiento para enriquecer a Colombia, para enriquecer a América, porque no nos reconocen para empezar a formar eso. Y al momento en como ellos están aquí abajo, o sea, son los negritos, y entonces agradezcan que ya son libres, entonces ya se les dio mucho,
Entonces, su conocimiento, ustedes son personas que no piensan, que no brindan conocimiento, entonces no piden más. Tal vez los indígenas, que son los cafecitos que están acá, bueno, sí, se les respeta porque es que ellos tienen un conocimiento a partir de la, no sé, un ejemplo, de la ancestralidad de la naturaleza, de los ritos y demás cosas. Pero ustedes fueron esclavos, ustedes fueron vistos como objetos, o sea, ustedes no tienen conocimiento. Ustedes no sirven para pensar y como no sirven para pensar, no tienen conocimiento para brindar. Entonces aquí es donde ellos dicen, pero ¿cómo así? ¿Acaso la constitución política no nos está diciendo que nos defiende como la educación eh, inclusiva? Y también la ley 70 del 93 que nos dice que nos respetan como educación cultural, pero también educación propia, perdón, pero también educación desde la cultura para formar estos historias, sí, como del área sociales, estos acontecimientos históricos que enriquecen a la nación no nos los están estableciendo, entonces todo es un juego, porque desde la normativa sí no nos lo defienden, pero desde el momento de la práctica no los vuelven a violentar. Entonces ahí es donde ellos vienen poco a poco peleando, luchando, luchando. Igualmente, en la Constitución del 96 y del 86, perdón, y del 90 no se concebía a un afrocolombiano, primero que todo, bajo la libertad, y segundo, menos como que brinde un conocimiento. Fue cuando en la Constitución del 91 que hubo como un pequeño, como una grieta, que un grupo de afrocolombianos pelearon y lucharon bajo esta idea que mencionaba ahorita de resignificar los procesos de educación, que empezaron de esas propuestas que brindaron, solo tomaron dos discursos, dos palabras, que fue la diversidad cultural y la multietnicidad de la población colombiana. Pero aquí es donde vuelve y se vuelca todo hacia los grupos étnicos, de grupos étnicos hacia los indígenas. Entonces a ellos se les restablece, ellos se les defiende, ellos se les provee, ellos se les ayuda. Para los afrocolombianos, ellos no. Entonces acá es donde ellos vuelven y dicen, pero ¿cómo así? Entonces a los indígenas su conocimiento se les respeta y se les valora, pero a los afrocolombianos se les ve solo como un acto cultural. Entonces, si miramos, no, el baile, sí, desde el mapalé sobre los indígenas. Entonces, el show, sí, los pobrecitos que están siendo esclavizados, los pobrecitos negritos y demás cosas. Y se ve afrocolombiano como algo, ahí, se me olvidó la palabra, eh, como algo folclórico, pero no como algo como se ve los indígenas, que es algo que se respeta, algo que nos enseña, algo que construye, algo que dentro de las aulas también se pide. Ellos, los afrocolombianos, piden y reclaman el reconocimiento de su diversidad, pero también, así como se le brindan las herramientas a los grupos, a las lenguas nativas de los indígenas, el intérprete, la tecnología, los recursos, las herramientas. Ellos también dicen, por favor, pedimos que nuestros niños se les sea respetado eso y también se les pueda ser formado, así como es tan importante en las universidades para que formen estos lenguajes, esta cultura indígena, para que cuando estos docentes vayan a enseñar bajo la academia y bajo los espacios del área sociales, todos los acontecimientos históricos y que se abarque la cultura y las tradiciones indígenas y las inyecten ahí a partir del lenguaje, también nosotros pedimos eso. Respétenoslo, ayúdenos y háganos valer este derecho. Han peleado y han luchado y no ha sido posible. Entonces fue cuando a partir de esto Colombia ve como, o la academia, solo presenta la cosmovisión indígena como pensamiento. No ven que los afrocolombianos también pueden generar tienen una historia, pueden brindar un conocimiento a América, sino, no, ustedes no tienen, ustedes no pueden, solo los indígenas y en la constitución política está su grupo étnico, pero no se les defiende. Entonces acá es donde dice, uy, es contradictorio cómo a los indígenas se le defienden, pero como a los afrocolombianos se le violenta una vez más. Está escrito en el papel, pero en el momento de la práctica es un juego, es un chiste. Volvemos a violentar. Y es esa particularidad que tienen estos dos, esta ley, pero también esta política pública. Y podemos ver cómo
en la región de Nariño, dice que ellos han luchado, han peleado, dice Huema Chica, si no nos establecen el derecho, nosotros aún así seguimos peleando, generando proyectos aquí, y dicen que en Palenque y en Palenque y en donde más, en San Andrés, Raizales, dice que ellos han generado proyectos con su comunidad que han llevado a lo que se ha hecho con el grupo indígena de fortalecer y establecer sus lenguas y defenderlas. Ellos mismos con las uñas han peleado para que su lengua no se desfallezca, para que su lengua permanezca. Pero también se han levantado proyectos que se llama uno casitas de niños, que han cogido niños de preescolar para a partir de su educación cultural y su educación de la ancestralidad, su educación de sus memorias colectivas y vivencias desde también desde la esclavitud, han hecho que los niños tengan un sentido de pertenencia bajo su cultura. Y se ha germinado eso. También defienden y han trabajado bajo el defender y cuidar su lengua. Y ahí hubo un proyecto que ellos generaron, que continuaron defendiendo y que desarrollaron en la región de Nariño, que fue eh, la transición de la escuela al bachillerato, pero sin salir de su comunidad. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Entonces, al momento que desarrollaron este proyecto, los jóvenes hicieron una frase que decía, los límites del colegio son los límites de la comunidad, dándonos a conocer donde eh, la educación va y se desarrolla a partir donde defienden como comunidad esos espacios, de que indiferentemente le estén violentando, aunque en el papel pueda estar escrito como un derecho establecido, pero al momento en que se lo aplican o se lo necesita la aplicabilidad, no se lo dan. Ellos dicen la educación sigue hasta donde la comunidad nos permita, hasta donde podamos llegar. Queremos también poder regar, queremos también ayudar a construir, queremos también ser reconocidos para que Colombia siga enriqueciéndonos, pero también para que pueda siga moviendo esa bandera como patrimonio cultural. Pero pues seguimos peleando y hubo un momento donde, por decirlo así, que hubo allí en aquel momento como restablecimiento, no establecimiento, sino defendiendo el derecho para poder preparar a los docentes afrocolombianos, esos concursos que ahorita se conocen como sistema maestro, no sé si, esos concursos del gobierno, hubo un concurso allí y mira cómo violentaron una vez más a los docentes. Las vacantes que habían para aplicar a, a los profesores afrocolombianos, todas las vacantes estaban ocupadas, como si ya hubiera gente. Y al momento en que ellos se dieron cuenta que no pudieron, volvieron y dijeron, güey, madre, nos están violentando nuestro derecho a poder generar y brindar esa cultura afrocolombiana, esa cultura ancestral afrocolombiana, ese lenguaje ancestral, brindarlo, eh, no lo violentan una vez más. ¿Qué está pasando? Y empezaron a continuar luchando, peleando, reclamando. ¿Por qué no nos brindan las herramientas que necesitamos para poder, que también como he reconocido los grupos étnicos de otras lenguas nativas, por qué no reconoció también de nosotros? ¿Por qué no nos respetan como personas de derechos que se establecieron? Entonces siguen luchando. Y fue aquí donde empezó y emergió en Nariño, al ver este boom del sistema, no digo que el sistema maestro, pero sí el sistema en que brinda para que los docentes puedan aplicar y entrar a otros lugares a brindar esa cultura y ese conocimiento como derecho. Y dijeron, no, chica, la amarramos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿dónde vino esta política pública? Y que ellos tienen un nombre, se me olvidó anotar el nombre, pero le pusieron un nombre a esta política pública y nos dice cómo fue que al ver que los puestos bajo ese concurso se encontraban ocupados, ellos vieron más como nuevamente violentando ese derecho de poder concursar, lo vieron también como un ataque frente a su estado como económico. Entonces dijeron, ahí fue donde todo
¿El qué? El movimiento pedagógico afrocolombiano atacó fuertemente el Ministerio de Educación y empezaron a haber controversias muy fuertes que hasta el momento no se ha resuelto. Entonces, en el año 2009, el Ministerio de Educación, oh sorpresa, brindó una ayuda donde se desarrolló este proyecto, está más conocido, el proyecto de proyecto etnoeducativo afronariñense, donde la comunidad terminó llamándolo como el Petran. Y, eh, y vino y se acobijó bajo esta política pública, que es cómo educar a una educación para afrocolombianos que se estableció en el 2013. Entonces, dice, mira lo que, como un pequeño comunicado que decía y que me gustó mucho, dice, los derechos a la educación afrocolombianos son negados por el gobierno. Solo se desarrollan en el departamento de Nariño mediante la ordenanza 037 del 2013, con la cual se aprueba la política pública de la educación para las comunidades negras de este territorio. Es un documento en donde es como una guía conceptual, teórica, pedagógica, metodológica y operativa, mediante el cual se orientan los procesos educativos en las comunidades afro. Entonces, hasta aquí, y me pareció algo tan interesante y tan chévere, cómo una ley defiende y levanta como moviendo esa bandera como patrimonio cultural las lenguas nativas, pero también podemos ver como una realidad cruda que, que en el texto está, pero en la práctica podemos ver como una y otra vez violentan esos derechos a ese patrimonio que dice ser cultural, pero pues la verdad no. Entonces, solo hasta el momento, unos pequeños regiones y grupos afrocolombianos bajo esta política pública se han proyectado, han podido generar una educación desde su cultura, desde sus tradiciones, desde su lenguaje, pero que continúan peleando y luchando para que sea también reconocida y valorada como ese conocimiento y esa educación indígena desde sus tradiciones que hoy día se pueden ver en las aulas, pero que no es vista eh, en la educación afrocolombiana con ese mismo respeto. Bueno, profe, muchísimas gracias y hasta luego.